Una prisión, cárcel, penitenciaría o centro de detención es, por lo general, una institución autorizada por el gobierno en la que se encierra o encarcela a personas condenadas por la ley con la pena de privación de libertad por la comisión de ciertos delitos. Estos centros pueden variar mucho en sus condiciones y mientras que en algunos países se trata a los prisioneros considerablemente bien y donde lo más inhumano que les hacen hacer es jugar al tenis sin recogepelotas, en otros países los derechos de los reos son inexistentes. Y es por esto que en este vídeo os mostraré las 10 prisiones más duras del mundo. 10. Prisión de Tacumbú. La Penitenciaría Nacional de Tacumbú está localizada en la ciudad de Asunción, en Paraguay, y se trata del mayor y más siniestro centro penitenciario del país. Este superpoblado penal cuenta en muchas ocasiones con más de 4.000 reclusos, es decir, alrededor del doble de los que tendría que albergar. De hecho, está tan repleto de reos que muchos de ellos se ven obligados a dormir en el suelo y a la intemperie. Esto, como podréis imaginar, trae consigo también enfermedades de todo tipo, hambrunas extremas, letales disputas, motines constantes y, en definitiva, historias para no dormir tan terribles que hacen que el mero hecho de pensar en entrar aquí sea motivo suficiente para no delinquir jamás en este país. 9. Prisión de Pollsmoor. La prisión de máxima seguridad de Pollsmoor está ubicada en un suburbio de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Diseñada en un principio para alrededor de unos 4.300 presos, el centro a menudo está al 300% de su capacidad. No obstante, lo llamativo es que casi la mitad de todos ellos son prisioneros sin sentencia en espera por los interminables retrasos de su juicio o prisioneros condenados que se enfrentan a nuevos cargos. En este lugar la corrupción es lo habitual y las pandillas son tremendamente poderosas en las celdas comunales donde lo controlan todo, por lo que los jefes de estas bandas son quienes se encargan de hacer cumplir su ley con durísimos castigos a quien ose enfrentarlos. El vomitivo olor del hacinamiento es el ambiente natural de este lugar. El calor en verano es sofocante y en invierno el despiadado frío congela hasta los huesos. Las enfermedades terminales son el pan de cada día, la higiene es una leyenda y tener un cubo para hacer sus necesidades es de afortunados. Pero lo peor de todo esto es que aunque algunos detenidos llegan a Pollsmoor siendo inocentes de los supuestos delitos de los cuales los acusan, muchos de ellos son arrastrados hacia incluso la cadena perpetua antes de ser juzgados debido a lo que deben hacer por sobrevivir en esta salvaje e infernal selva con rejas. 8. Prisión Delfín Negro. La prisión Delfín Negro, apodada así por la fuente cercana a la entrada principal con la que cuenta, está situada cerca de la frontera de Rusia con Kazajistán. Esta cárcel está reservada para los presos más peligrosos de toda Rusia, presos que jamás saldrán en libertad y cuyos crímenes son más inhumanos incluso que los que ellos sufren aquí dentro. Por esta razón son recordados con carteles en las puertas de las celdas para que no se le olviden a nadie, especialmente a los carceleros que puedan sentir algún tipo de simpatía por ellos. En este lugar los reos son vigilados con cámaras las 24 horas del día y no tienen derecho a nada, ni a visitas, ni a comunicarse con el exterior, ni tan siquiera a hablar si no les dan permiso. Las luces siempre están encendidas y aunque pasan todo el día en sus celdas, no se les permite tampoco ni sentarse ni acostarse en sus literas durante unas 16 horas al día. Para más inri, a los presos jamás se les permite caminar erguidos cuando son trasladados y se les transporta inclinados y esposados para que no puedan aprenderse el diseño de la prisión, interactuar con otros prisioneros o rebelarse contra los guardias. 7. Penal de Ciudad Barrios. La prisión de Ciudad Barrios está localizada en San Miguel, El Salvador.
Durante mucho tiempo esta cárcel fue considerada el centro de mando de la Mara Salvatrucha y únicamente albergaba a miembros de esta banda. No obstante, cuando Nayib Bukele asumió la presidencia del país, los pandilleros comenzaron a temblar, ya que decidió militarizar las prisiones, reducirles al mínimo la alimentación y mezclar a los eternos rivales de Mara Salvatrucha y Barrio 18 en este lugar, siendo por esto criticado por muchos, pero también admirado por muchos más que han sufrido la represión de estos inhumanos pandilleros. Con una capacidad para 800 presos y más de 2.500 reos entre sus muros, en esta infernal colmena encontrar un lugar para dormir te puede costar la vida, y muchos de los presos habitan en celdas tan pequeñas que tienen que hacerse hamacas con la ropa para poder dormir unos encima de otros. 6. Prisión Ban Quan. Localizada en Tailandia a unos 7 kilómetros al norte de Bangkok, la prisión central de Ban Quan, conocida también como la Bangkok Hilton, es la prisión de máxima seguridad por antonomasia en el país de las sonrisas. Se trata de un centro penitenciario que maneja entre sus barrotes a la peor calaña que os podáis imaginar, la mayoría de ellos con sentencias de más de 25 años. Por esta razón, en este lugar los reos no tienen derecho a nada y con una capacidad de unos 3.500 hombres alberga en ocasiones más de 10.000, lo que hace que los reos se vean obligados a dormir en el suelo y a pasar las 24 horas del día sin apenas salir de sus celdas. Los primeros meses de sus condenas los pasan sin tan siquiera quitarles los grilletes en ningún momento, y su alimentación consiste, en el mejor de los casos, de un cuenco de arroz, lo que hace que las disputas por el hambre sean constantes, imponiéndose la ley del más fuerte con riñas y graves disputas diarias. Esto crea unas condiciones de insalubridad que se acentúan con presos que sufren de enfermedades contagiosas y no son separados de los demás, así como la falta de agua corriente y un terrible sistema de alcantarillado que hace que la higiene sea un mito en este lugar, lo que, unido a las constantes prácticas abusivas por parte de los guardias, hace de esta prisión un verdadero infierno entre rejas al que ningún humano desearía entrar jamás. 5. Sabaneta. Ubicada en Maracaibo, Venezuela, la Sabaneta es uno de los lugares más anárquicos y despiadados que existen en la tierra. Esta prisión está pensada para albergar a unos 700 presos, pero lo normal es que multiplique por 5 esta cantidad, lo que ocasiona grandes hacinamientos, suciedad extrema y unas condiciones que harían estremecerse al mismísimo Satanás. Además, la proporción de reos es de más de 100 por cada guardia de prisiones, lo que hace que mantener el orden sea imposible, por lo que son los mismos presos los que jerárquicamente a través de pandillas la controlan. Esto lleva a que los reclusos más pobres deban pagar por todo, ya sea por un lugar en el suelo donde dormir, por comerse la comida de la basura e incluso por beberse el agua de las pocas y corroídas tuberías que hay, lo que genera no pocas enfermedades entre los internos. Como resultado de tan abominable abuso, los disturbios son constantes en esta prisión, y en las redadas se han encontrado todo tipo de machetes, rifles de asalto, granadas e incluso animales en peligro de extinción que pertenecían a los líderes de las bandas. 4. Prisión de Kirikiri. Localizada en el estado de Lagos, en Nigeria, la prisión de Kirikiri es popularmente conocida en el país por su degradante trato a los internos y sus condiciones de hacinamiento infrahumanas. Lo más sorprendente es que alrededor del 70% de los reclusos no tienen condena en firme y únicamente son sospechosos, algo que poco o nada les importa a los alguaciles, quienes someten a los reos a los tratos más salvajes que os podáis imaginar. De hecho, se dice que es imposible entrar en esta cárcel y volver a salir como un ser humano de nuevo, ya que ver y sentir todo lo que pasa aquí dentro convierte a los humanos en verdaderos animales. El hacinamiento extremo, la corrupción, las salvajes disputas, la asistencia médica inexistente, el calor insoportable,
la falta de agua potable y la deplorable comida que ni los perros más hambrientos se comerían son el día a día en este verdadero infierno donde la vida humana ha perdido todo su valor. 3. Prisiones de Brasil. La población carcelaria de Brasil es la tercera más grande del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China, con más de 800.000 personas entre rejas. No obstante, los bajos recursos del país hacen de sus cárceles verdaderos infiernos de los que las probabilidades de salir con vida son escasas en el mejor de los casos. La cuestión es que más de un 40% de estos presos ni tan siquiera han sido condenados todavía y están a la espera de ser sentenciados. Aún así, todos ellos conviven en un hacinamiento extremo que llega en algunos casos a triplicar la capacidad de los centros penitenciarios, lo que genera todo tipo de enfermedades infecciosas, dependencias a los estupefacientes y una escasez de alimentos tan alta que la comida que sirven ni tan siquiera los perros se la comerían. Además, al haber tantos presos, el control de las mismas es imposible, por lo que las milicias paramilitares se han hecho con el poder con puño de hierro, imponiendo por tanto su ley con crímenes cuanto menos abominables. 2. Prisión de Quezón. Esta macabra y abarrotada prisión está localizada al norte de Manila, en Filipinas. Con más de 3.500 presos para una capacidad de unos 800, esta hacinada colmena de reos es un campo de batalla para los internos en el que el hambre, la falta de espacio o la inexistente higiene trae consigo que no pocos de ellos pierdan la vida diariamente fruto de disputas, enfermedades de todo tipo o por la carencia de cosas tan básicas como el agua potable o la ventilación. Muchos de ellos duermen en cuclillas o se comen los insectos que se encuentran para poder sobrevivir, ya que la comida que sirven no se la comerían ni los cerdos, puesto que en algunos casos suele contener clavos oxidados o cucarachas. Los abusos por parte de los funcionarios son continuos, siendo peor tratados que el ganado y llegando a juntarse unos 200 reos en celdas que fueron pensadas para 20 personas. Lo lamentable de todo el asunto es que tan solo alrededor de un 35% tienen sentencias inculpatorias en firme, es decir, la mayoría son solo sospechosos en régimen de detención preventiva que todavía no tienen una condena como tal. 1. Prisión de Gitarama. Situada en la ciudad de Gitarama, en Ruanda, se la considera ampliamente como la prisión más peligrosa del mundo y prácticamente todos los presos que entran en este lugar jamás vuelven a salir, ya que la esperanza de vida en este verdadero infierno es de unos 8 meses. Esta aterradora prisión fue diseñada para albergar a unos 800 presos. No obstante, se calcula que pueden haber más de 8.000 apiñados como anchoas en una lata, por lo que cada uno de ellos tiene menos de medio metro cuadrado para vivir y tan solo cuentan con unos 20 aseos. Este lugar es por tanto un verdadero infierno en la tierra, tanto es así que hasta el aire para respirar es un bien escaso, pereciendo muchos de ellos por asfixia o enfermedades que es mejor ni mencionar. Además, los presos tienen acceso a todo tipo de armas, por lo que las fuerzas del orden no se atreven a entrar. Esto lleva a que cada día decenas de reos pierdan la vida entre sus muros, reos que no se desperdician, por supuesto, ya que sirven de alimento para los demás debido al altísimo nivel de desnutrición que sufren.